integrando y ahorita que puedan pues irán integrando sus compañeros, ¿no? Ok, para comenzar, ¿alguien está compartiendo computadora, con alguien más de sus compañeros para anotarlos en la lista de presencia? Digo, de asistencia. ¿Nadie? Bueno, ok. Una pregunta. Juliana Zavala, ¿ese es su nombre? ¿Quién está tomando la clase desde ahí? Es que no había visto ese usuario, pero para ver si es algún otro estudiante o si es Juliana Zavala. Juliana Zavala, ¿me puede dar su nombre completo? Está bien si lo escribe, si no, si no lo puede poner en el micrófono. Bueno, espero su respuesta, por favor, por escrito, bueno, aquí en el chat. Y continuamos, jóvenes. Ok, bien. ¿Qué es lo que recuerdan de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? ¿Quién me puede decir? Ok, los cambios climáticos. ¿Qué más? Sobre qué es el clima, los elementos del clima, factores, presión atmosférica y temperatura. Perfecto. Bien.
Ahora, si recuerdan, les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre tiempo y clima? Ok, no se preocupe Gerardo, nada más les recuerdo, está ya en YouTube el video. Algunos no tienen nombre como tal, pero, a ver, permítanme. Pero, ok, voy a compartir pantalla, un segundo. Ok, recuerden que aquí en el canal de YouTube ya hay varios videos subidos y a veces no tienen el título como tal. A veces se me complica un poco ponerle el título, pero aquí si ven algunos números, viene el año, el mes y el día en el que fueron subidos, fueron grabados. Y también la hora. Entonces, en el caso de sus clases, por ejemplo, aquí está, ¿no? El 15 de diciembre de 2023 está el video que les fue viernes y pues bueno, se ve luego qué es lo que vimos y es a las 17 horas con 14 minutos, es decir, a las 5 de la tarde. Coincide con su clase, ¿sale? Yo espero ahorita en la tarde-noche ya ponerles, aunque sea los títulos de qué materia son. Porque sí se tarda un poquito, pero pues bueno, aquí están para que los puedan consultar. Entonces aquí está el de ustedes de la clase pasada, del 5 de enero, el viernes 5 de enero, igual a las 5 de la tarde y cuarto, ¿sale? Para que lo puedan ver. Y ok, para que no pierdan los contenidos, ¿no? Ok, bien. ¿Qué más dicen? Carla Díaz, ¿qué es el clima y el tiempo? Y también precipitación, gracias Carla. Ok, y Juliana dice sobre el sistema climático, tiempo clima, microclima, macroclima, mesoclima, elementos y factores del clima. Ok, perfecto. Sí, eso es lo que vimos. Ok. Y sí, la pregunta fue, ¿cuál es la diferencia entre tiempo y clima? Se los vuelvo a escribir, ¿sale? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? Ay, perdón, no sé si estaba hablando, pero si se escuchaba lo que decía, pero les decía que cuál es la diferencia entre tiempo y clima. Sí, lo que vimos fue la vez pasada todo esto. Y ahorita cuál es la diferencia entre tiempo y clima, ¿no? Y también les decía, es que no sé si les había bloqueado el micrófono en ese momento, pero que aquí en la página de YouTube, en el canal, ya están los videos con la fecha y la hora. Este es el que corresponde de ustedes, ¿no? Fue el viernes 5 de enero del 2024 a las 5 de la tarde, ¿no? Para que los puedan consultar y no pierdan los contenidos. Bien. Entonces, ¿quién me puede decir o quién recuerda cuál es la diferencia entre estos dos?
O si no se acuerdan, ¿cuál creen que sea la diferencia? Perfecto. Sí, tiempo es el que va a variar diariamente, la condición atmosférica en el momento, y el clima es el que predomina por días, meses hasta años para determinar el clima de algún lugar. Es lo que las condiciones del tiempo, pero generales, ¿no? Para un lugar. Es decir, dependiendo de el promedio del tiempo que vaya a haber en alguna zona, van a decirnos qué clima es el que existe, ¿no? El tiempo se refiere al instante actual, mientras que el clima se extiende a lo largo de muchos años. Exacto. Y obviamente hay que considerar, ¿no? Que dos cosas. El promedio del tiempo en alguna zona nos va a dejar saber cuál es el clima del lugar, de esta zona. Pero, o sea, el clima siempre va a existir, nada más que cuando no sabemos cuál es, tenemos que medir el tiempo diariamente durante un periodo bastante larguito para definir el clima, para tratar de encontrar, de saber cuál es el clima. Pero el tiempo obviamente va a depender de qué clima haya. Es decir, si estamos en una región de clima desértico, obviamente, pues el tiempo que va a haber ahí, es decir, qué tanto llueve, si ese día llueve o no, o qué probabilidades que haya de que ese día llueva o no, y qué probabilidades haya de que llegue a los 30 grados en el día y a los 10 grados en la noche, va a depender del clima que hay. No puede empezar a nevar si es un clima desértico, ¿no? O de matorral, un clima caliente. Puede que en alguna ocasión por azares del clima, del tiempo atmosférico de todo el planeta, pues bueno, llegue a nevar, porque sí ha llegado a nevar en algunos desiertos, pero no es lo más posible. Lo más posible es que aquí en este clima desértico pues haga mucho calor, ¿no? Y sea bastante extremoso. No que no sea muy húmedo, ¿no? Y no haya muchas nubes. En cambio, en una selva, como es un clima tropical, obviamente es muy posible que aquí haya mucha humedad, muy posiblemente llueva, va a ser cálido y húmedo, ¿no? Pero el que sepamos que en esta selva el clima es cálido y húmedo, para que podamos determinar qué es este clima, diariamente vamos a tener que medir el tiempo muchos días durante algunos años para decir, sí, este es un clima tropical, ¿no? Ok. Bueno, continuamos. La otra pregunta es sí. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿sale? Ok. Entonces, regresando al tema de lo que vimos en la clase pasada. Veíamos entonces, bueno, el tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y tiempo determinados, en tiempo y espacio determinados, y el clima es el tiempo que va a predominar en un lugar durante un largo periodo. Que por ejemplo, en el desierto llueva un día no significa que tenga un clima lluvioso, sino que más bien ese día llovió, por eso tenemos que promediar, porque seguramente los demás días no llueva. Entonces necesitamos un promedio. Ok. Recordemos que el tiempo va a depender de 3 factores principales. Dependen de muchas cosas, pero los principales en el tiempo son la precipitación, la cantidad de lluvia que hay, el viento y la temperatura.
mientras que el clima va a depender de la distancia que hay hacia los polos y el ecuador, la distancia del mar, y va a depender del relieve y la altura, es decir, los metros sobre nivel del mar en el que se encuentra. Ok, recordemos que el sistema climático de nuestro planeta... A ver, permítanme un momento. Ok. Recordemos que nuestro sistema climático va a depender, o bueno, lo va a formar la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la superficie terrestre y la biosfera. ¿Quién me puede decir o quién se acuerda qué es la criosfera? Y también, obviamente, la biosfera. Todos estos van a influir unos en otros, a veces de mayor o menor escala, pero van a influir. Como dice aquí también la litosfera, que es la parte terrestre, atmósfera la parte gaseosa, y la hidrosfera pues la parte líquida, ¿no? Y la biosfera la parte viva. Entonces, ¿la criosfera qué es? ¿Quién se acuerda? Exacto. Las partes del planeta que están, las partes acuáticas o de agua del planeta que son congeladas, exactamente. Exactamente. En la criosfera ayuda a la regulación del clima en el planeta. Gracias, Lisette. Carla. Ok. Sí, como les comentaba en esa ocasión, ¿no? La criosfera ayuda a que, pues obviamente, como está frío esto, va a ayudar a que las corrientes de viento pues se enfríen. Y además ayuda a que los rayos del sol, que va a ser energía calorífica, se reflejen más hacia afuera. Cuando perdemos parte de la criosfera, uno va a estar más caliente, es decir, pues no va a haber tanto que enfríe, ¿no? No es lo mismo ponerle un hielo a un vaso de agua que ponerle 5 hielos, ¿no? Obviamente va a enfriar más los 5 hielos. Ahora, también, como la criosfera es generalmente de color blanco, recordemos que el blanco, los colores claros, hacen que los rayos de energía, en este caso de energía solar, pues reboten. Pero cuando son oscuros, el color oscuro lo absorbe. Al momento de que de que se derrite nuestra parte de la criosfera, pues bueno, se convierte en agua, y al ser agua profunda es bastante más oscura que pues el blanco, por lo tanto absorbemos más rayos solares, estos no rebotan, no salen tanto hacia el exterior de nuestro planeta, y entonces se calienta todavía más, ¿no? Exacto. Exactamente, como dice su compañera Carla, ¿no? Exacto, gracias. Bien, vimos las escalas del clima, y bueno, que son el macro, meso y microclima. Macroclima es más de 300 kilómetros, el mesoclima es más o menos alrededor de los 50 kilómetros, y el microclima ya es a menos de 1 kilómetro. Veamos que estas son sus diferentes escalas, y se va a determinar el clima dependiendo de la escala, y también, el tiempo que se necesite, para determinar el clima,
que haya una alta influencia a las diferentes escalas, pues va a depender, ¿no? Es decir, en una escala bastante grande se necesitan cientos de años. En una escala más mediana, en el mesoclima se necesitan decenas de años, mientras que en una escala de microclima se necesitan un año o algunos meses, ¿no? Para determinar el clima, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las variables significativas en estas tres escalas? Pues bueno, en el caso del macro, pues es el balance de energía, de calor, centros de actividad, vientos generales, zonas y regiones climáticas, que vamos a ver ahorita más abajo. Mientras que en el mesoclima depende de la temperatura, las lluvias, la humedad, los vientos locales. Y finalmente el microclima va a depender de si le toca la radiación o no, o a qué hora. Por ejemplo, en qué momento, el calentamiento, la humedad que haya en ese momento, la temperatura y adaptaciones que haya en el ambiente, ¿no? ¿Qué limita? ¿Cuáles son los factores limitantes en el caso del macroclima? Pues la latitud, la época del año y la distribución de masas continentales. Ahora, si nos acordamos, vimos después de esta parte de las escalas, los elementos y factores. Ok, los elementos es lo que vamos a medir del clima y vamos a poder decir qué tipo de clima hablamos, ¿no? La insolación, es decir, qué tanta luz llega, qué tanta irradiación solar tiene. La precipitación y nubosidad, la temperatura, presión atmosférica, viento y humedad. Esto lo podemos medir y así podemos decir, este clima es tal o este tiempo es otro. Los factores de clima es lo que va a influir sobre los elementos de clima o va a influir sobre el clima. La latitud, la orografía y altitud, continentalidad, corrientes oceánicas, circulación atmosférica y vegetación. Esto va a modificar a esto. Los factores modifican a los elementos o los elementos dependen de los factores para ser de una forma u otra. Es decir, la temperatura depende de la latitud para ser mayor o menor, por ejemplo, ¿no? O para variar más o para variar menos. Entonces, lo mismo aquí. Los factores que van a influir más en el clima, que van a moldearlo más, por decirlo de algún modo, son la latitud, la época del año en la que nos encontramos y la distribución de masas continentales. En el caso del mesoclima, aquí va a depender de la altitud, la orientación solar, si se encuentra de un lado o de otro de la montaña, la exposición al viento y la fisiografía. Finalmente, el microclima va a depender de las obstrucciones que haya del viento, del albedo, la capacidad térmica y la adaptativa. Ahora, ¿con qué elementos o con qué instrumentos podemos medir a estas diferentes escalas? Bueno, el macroclima con satélites meteorológicos, globos sonda o sondeos de altura. Mientras que el mesoclima, pues con pluviómetros, termómetros, higómetros y anemómetros. Y finalmente el microclima con termómetros infrarrojos, que son más locales, termopar y radiómetros. Ok. Bien, entonces vimos los elementos del clima. Vimos que la insolación, si bien es cuando tiene dos significados, ¿no? Cuando hablamos en la materia de salud, es cuando alguien, digamos, se encierra en calor, cuando tiene la temperatura llega a ser tan alta, y en este caso es causado por los rayos del sol intensos, que el cuerpo deja de tratar de enfriarse y entonces muchas veces la gente se quema, vomita, muchas cosas, se puede desmayar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es en la parte médica, pero en el caso del clima, la insolación no es eso. La insolación es la cantidad de calor solar, que va a llegar a la superficie de la Tierra, y va a irradiar a las capas bajas de la atmósfera.
Es decir, básicamente la insolación es cuánto de este sol llega aquí a la Tierra, a la superficie, y también los primeros metros cerca de la superficie, de la atmósfera cerca de la superficie, ¿no? La precipitación es la cantidad de agua que cae en algún lugar y periodo determinado y se mide en litros sobre metro cuadrado o en milímetros. Entonces, y recordemos, es la cantidad, la precipitación va a ser todo el agua que caiga de la parte de la atmósfera hacia la parte de la Tierra, ¿no? La superficie de la Tierra, ya sea agua o tierra como tal, es decir, ya sea que caiga a un río, a un lago, a un mar, o que caiga al continente como tal, a una isla. Entonces, bueno, esa es la precipitación y es cualquier forma de agua que caiga. Puede ser en forma de neblina, bueno, que baje, ¿no? En forma de gotas de lluvia o de chispeo, también granizo, nieve, todo eso es precipitación. Ahora, la nubosidad, pues bueno, es la fracción del cielo que va a estar cubierta por nubes y que se ve en un en algún lugar determinado y se va a expresar en porcentaje de u octavas. Déjenme ver si guardé el dibujo. Híjole, no lo guardé. Bueno, ok. Entonces les decía que al medir la nubosidad, nos enfocamos en alguna parte del cielo. Esto es mucho a la consideración de cada quien, por eso si van a hacer algún trabajo de campo en el que necesiten medir la nubosidad, generalmente tiene que ser la misma persona para que pues tenga como el mismo criterio al medir la nubosidad, ¿no? Entonces elegimos un pedazo de cielo, ¿no? Donde veamos la mayor cantidad como representativa del cielo. ¿Qué quiero decir aquí? Es que a veces está medio nublado, como se le dice, ¿no? Entonces digamos que todo esto es nuestro cielo. Digamos que toda esta área es nuestro cielo, ¿no? Y tenemos algunas nubes aquí y acá. Y nosotros queremos ver la nubosidad. Entonces, si la medimos acá, un cuadrito de acá, obviamente vamos a decir que es 0%. Pero no es significativo. Tendríamos que medirlo menos por acá para decir que es un, no sé, 10% de nubosidad. O si lo ponemos en octavas, recordemos, dividimos nuestro lugar en 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y vemos cuántas nubes o cuántos cuadrantes van a estar llenos por la nube. Aquí en este caso digamos que son 2 octavas de nubosidad. O aquí si no hay ninguno, pues 0 octavas, ¿no? Y así sucesivamente. Ok, la presión atmosférica y temperatura, pues bueno, es la cantidad de energía calorífica que hay en el aire y la presión ejercida de todas direcciones del peso de la columna del aire, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido para que pasemos al tema a temas nuevos, ¿sale? El viento y la humedad, pues bueno, el viento son las variaciones de presión que hay en el aire y esto va a hacer que se generen desplazamientos de un lugar a otro y estos se miden por su velocidad en metros sobre segundos o kilómetros por hora. Y la humedad, bueno, va a ser qué tanta agua, el grado de agua en estado gaseoso, en vapor, que va a haber en algún lugar de la atmósfera. Ok. Luego, factores de clima. ¿De qué va a depender que nuestro clima sea de una forma u otra? La latitud, como ya habíamos visto, es la distancia en ángulo que hay desde algún punto de la superficie, ya sea aquí, ya sea acá, ya sea acullá, cuánto hay hacia el ecuador, aquí o acá. Entre más cerca del ecuador se encuentre, más cálido y estable va a ser el clima. Entre más cerca del polo, más extremista
bueno, perdón, sí, más extremo, filo más extremo, es decir, muy caliente o muy frío, y iba a ser más frío. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, digamos que aquí en el Ecuador va a pasar de los 10 a los, bueno, no, perdón, de los 20 a los 30 grados Celsius. Y aquí va a pasar de los 10, bueno, de los menos 40 a los 10 grados Celsius. Entonces, en ambos cambia la temperatura, pero aquí es más radical el cambio, aquí menos radical. Y a pesar de que aquí, digamos, hay veces que haga más calor, este más calor no va a alcanzar ni siquiera el más calor a la mínima temperatura del Ecuador. No sé si me explico. Ok. Entonces hay grandes franjas climáticas, como vimos cuando estuvimos viendo esta parte de la diversidad de México. Y pues bueno, y veíamos que también dan regiones ambientales bastante grandes, ¿no? Recordemos que en esta parte, cerca de los trópicos, se encuentran los grandes desiertos. Aquí selvas, perdón, vamos a usar otro color. Aquí en medio las selvas, los, más que nada los lugares más tropicales. Aquí los desiertos y arriba bosques. Obviamente los bosques no nada más se encuentran aquí en el norte, se encuentran en todas partes. Pero son como más extensiones más grandes y más comunes, ¿no? Y aquí, pues bueno, las casquetes polares. Y esto va a influir en varios ciclos climáticos. También va a influir cuando va a ser primavera, verano, otoño o invierno, o época de lluvias y época de secas, entre otras cosas, ¿no? Ok. La orografía y la altitud, bueno, vamos a, dependen, o bueno, son el relieve de nuestra zona. Si es una montaña, si es una planicie, si es un valle, si es una meseta, etcétera, etcétera, ¿no? De esto va a depender qué tanto se defienden del viento y del arrastre del viento. La luz no va a tocar igual en todos los lugares. Si hay montañas de por medio, va a haber un lugar donde va a tocar más que en el otro. Si es una planicie, pues prácticamente va a llegar igual. La iluminación, entre otras cosas. Igual, hablábamos del sotavento y el barrovento. Es decir, aquí viene el aire húmedo. Y de un lado, donde empieza a llegar el aire, es el barlovento y la humedad se va a ir acumulando en el primer lugar en el que llega. Al punto en el que cuando ya baja el aire, ya viene seco. ¿Por qué? Porque la humedad se quedó aquí. Y lo mismo, bueno, con los rayos de sol, etcétera, etcétera. La altura también hace ciertas diferencias. En metros sobre el nivel del mar, preguntábamos, ¿no? ¿Por qué el nivel del mar? Pues bueno, porque si vemos el agua, siempre va a estar al mismo nivel en todo el planeta, en el caso del mar, ¿no? ¿Por qué? Por las propiedades físicas del agua. El agua va a tomar la forma de su recipiente y va a llegar hasta la altura que necesite llegar. Es decir, si tenemos un vaso con agua, aquí, vamos a acercarnos más, un vaso con agua, este vaso, si le ponemos 10 mililitros, va a llegar hasta aquí, si le ponemos 20, va a llegar hasta aquí. Si, por ejemplo, metemos una roca aquí, pues entonces esos 10 mililitros, en vez de que llegue aquí, va a llegar un poquito más arriba. Perdón, de manera recta, ¿no?
Y igual lo mismo con los 20 mililitros, va a llegar un poquito más arriba. No es que esta roca haga que el agua vaya derecho aquí y aquí suba, ¿no? Y aquí baje. No, va a quedar siempre en línea recta. Entonces, por eso en el océano, el nivel del mar, pues es nuestro indicativo, ¿no? Para la altitud. Y bueno, de la altitud, pues va a depender también la presión atmosférica, por ejemplo, la radiación solar y también pues la temperatura, ¿no? Ok. Bien, hasta aquí vamos bien, jóvenes. Ok. Perfecto. Sí, el barlovento es lo que va como a tocar primero, ¿no? La parte que va a recibir primero el viento y el sotavento, pues la segunda parte, ¿no? Lo que va a tener los residuos de lo primero. Muy bien. ¿Levantó la mano, Carla, o quién la levantó? Ok, bueno, creo que era la pregunta de lo de barlovento y sotavento, ¿no? Ok. Bien, ahora vamos a pasar con lo que nos falta de este tema, que otro punto importante de los factores del clima que van a, de los que va a depender el clima, es la continentalidad. Es decir, qué tan dentro, o que más bien qué tan cerca está algún punto, alguna zona de un cuerpo de agua grande, en este caso pues del mar, del océano. Ay, qué bueno que me dicen, muchas gracias, disculpen. Ok, qué bueno que me dicen. Pero sí se escuchó lo de barlovento y sotavento, que el barlovento es el lugar al que llega el viento primero y el barlovento, perdón, y el sotavento es al que le sigue. Bueno, es esto, ¿no? Ok, muchas gracias. Disculpen, es que sí, luego se me va que no abro el micrófono, pero bueno. Ok, entonces les comentaba que el siguiente punto de los factores que modifican al clima, o de los que depende el tipo de clima, es la continentalidad. Es decir, qué tan cerca está algún punto geográfico de un cuerpo de agua grande, generalmente del mar, del océano, ¿no? Y aquí hay dos puntos importantes. ¿Qué tan cerca está el punto geográfico, les digo, del mar, o bueno, del cuerpo de agua? Y además, ¿de qué tamaño es el cuerpo del agua? Es decir, tiene más influencia un cuerpo de agua grande que uno más pequeño. Tiene más influencia
el océano que un mar, porque un mar es más pequeño que un océano, y todavía que un lago o que un río. Ahora, ¿en qué influye esto? Ok, bueno, ¿por qué? Porque el agua va a regular temperaturas. Obviamente, como son cuerpos de agua grandes, los mares y los océanos van a regularlo mayormente. Es decir, las aguas, obviamente, las propiedades del agua van a calentarse y enfriarse más lentamente que los gases. Los líquidos se enfrían o calientan, o el líquido del agua, de la molécula del H2O, se enfría y se calienta mucho más lento que el gas, ¿no? Entonces, las aguas se van a calentar y enfriar más lentamente que en la Tierra. Aquí en el océano, el cambio de temperatura va a ser mucho menor, menos drástico que aquí dentro del continente. Este es España. Ok. Los lugares más cercanos van a tener temperaturas más moderadas y con menos oscilación térmica en el día y la noche y entre el verano y el invierno, que en lugares más lejanos al cuerpo de agua. También hay viento en la costa. Sí hay vientos también dentro del continente, pero pues no se regula de otra manera, ¿no? En la costa pues siempre va a haber vientos. Las variaciones diarias de temperatura entre la tierra y el mar van a ocasionar también pues la brisa marina. Las zonas costeras, durante horas del día, la tierra se va a calentar más rápido que el mar, y el aire que está sobre la tierra se eleva cuando creando un área de baja presión. Lo vamos a ver acá. Y entonces la diferencia de presión hace que el aire más frío del mar influya hacia la tierra para reemplazar el aire caliente, creando una brisa marina. Y entonces durante la noche ocurre todo lo contrario, ya que la tierra va a estar más fría, porque se enfría más rápidamente, y entonces el mar va a tener, pues va a ser más cálido, va a estar más cálido, y entonces va a generar otra diferencia de presión y flujo de aire desde la tierra, que va a tener alta presión, y hacia el mar, que va a tener baja presión, y esto se llama brisa de la tierra. Entonces en la noche hay brisa de tierra y en el día brisa marina. Vamos a verlo aquí. Ok, entonces tenemos, ¿no? Vamos acá. Bien, entonces tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos nuestro mismo mar, nuestra costa. Esto pues es el litoral, la parte del continente que está todavía debajo del agua. Y bueno, ok, entonces en el día, en el día la tierra se calienta mucho más rápido, y en la noche la tierra se va a enfriar más rápido. Entonces, aquí en el día va a ser más caliente y aquí va a ser menos caliente, va a ser más frío. Y en la noche esto se va a enfriar más, entonces esto va a ser más frío y esto va a ser más caliente. Digamos que aquí pasa, no sé, de 20 a 25 grados Celsius en el mar. En el momento más frío, perdón, en el momento más caliente 25 y en el momento más frío 20. Y aquí en la parte terrestre va a pasar de 35 a 15 grados, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero para que se entienda un poco más fácil, ¿no? Entonces, este cambio de temperatura va a ser más lento, obviamente, y pues es mucho más rápido. Entonces vamos a poner aquí 35 grados y aquí 25 grados. Aquí 20 y aquí 15. Es decir, esto no significa
que cuando dice aquí asciende el aire caliente, es que aquí vaya a ser más caliente que en el día, ¿no? Sino que más bien va a ser más caliente un lugar que otro. Obviamente en el día ambos van a ser más calientes y en la noche ambos van a ser más fríos. Pero las diferencias de temperatura por media física, pues van a hacer este intercambio. Entonces, en el día va a subir el aire caliente de la Tierra y va a descender el aire, y va a descender mientras se va enfriando. Entonces, el aire frío va a pasar hacia donde está caliente y lo caliente va a pasar hacia donde está lo frío para tratar de regularse. Recordemos que la temperatura va a pasar de lo más caliente hacia donde ahí está más frío y entonces el cuerpo más caliente se va a enfriar y el cuerpo más frío se va a calentar. En la noche va a ser al revés. Ahora el aire más caliente va a ser el del mar y va a pasar hacia la Tierra. El aire frío nuevamente desciende y va a pasar hacia el mar. Y entonces va a haber cambios en el día y en la noche. Y esto pues también va a influenciar la temperatura de la Tierra. Ahora, tenemos este mapa, un poco pixeleado, pero bueno, es para explicar lo de la continentalidad, ¿no? Les comentaba, vemos aquí, esta es España y estas son algunas islas de España. Entonces, aquí se tomaron las temperaturas promedio durante un buen rato, durante unos meses de este lugar, ¿no? Y entonces, de toda España. Vemos que aquí, lo que está en amarillo es que los cambios de temperatura durante lo más bajo y lo más alto fueron de menos 8 grados Celsius. Es decir, no es que bajar hasta los menos 8 grados, sino que digamos que el cambio era de 20 a 25 grados. En la parte más fría fue 20 y en la más alta 25, ¿no? O de 18 a 24 grados, ¿no? La diferencia entre estos dos y estos dos no es más de 8 grados Celsius. Aquí en color muy claro hay una diferencia entre 8 y 12 grados. Es decir, aquí pudo haber llegado a la menor, 18 grados Celsius, y lo más que pudo haber subido fueron 29 grados, tal vez, ¿no? Aquí hay una diferencia entre 8 y 12 grados Celsius. Más adentro en el continente, aquí en este morado más oscuro, hay una diferencia ya de entre 12 y 16 grados. Es decir, pueden ser 20 grados hasta 35 grados más o menos. La parte más fría es 20 y la más caliente en 30, ¿no? Más adentro todavía en un morado un poco más oscuro, ya hay diferencias más pronunciadas que van entre los 16 y 20 grados. Entonces puede que la parte más fría haya sido de 16 y la más caliente de 35 grados. Ya es una diferencia más pronunciada. Y en la parte más oscura es donde hay la mayor pronunciación de cambio. Hay más de 20 grados de diferencia. Es decir, pudo haber ido de 10 a 38 grados, ¿no? Hay más de 20 grados de diferencia. Y entonces nos damos cuenta que las diferencias se ven reflejadas en qué tan cerca están del océano. Si nos damos cuenta aquí, pues las amarillas son las que son islas, que están en el mero océano, pues tienen una diferencia mucho menor, ¿no? Aquí cambia mucho menos el clima. Y aquí, que está más dentro del continente,
la diferencia es mucho mayor. Pero nos damos cuenta que esto no es simétrico. Es decir, en teoría, si es nada más estar cerca de un cuerpo de agua, esto debería estar así. Luego este color así. Este color un poquito más oscurito. Luego el siguiente color más por acá. Y donde hay mayor diferencia debería estar hasta acá. Pero no es así, ¿no? A ver, permítanme. Ok. Nada más déjenme ver quiénes están en clase. Porque no veo. Okay. Ok. Bien. Ok. Entonces, ¿por qué no se ve así? ¿Por qué lo más oscuro no se ve ¿Por qué el morado más oscuro no está acá? ¿Por qué el siguiente? El siguiente morado no está aquí. Este morado. ¿Por qué el otro morado no está acá? ¿Por qué no el más claro está así? Es diferente la forma en la que está distribuida. ¿Y por qué el amarillo nada más se encuentra en las islas? Porque los cuerpos de agua son diferentes. El tamaño de los cuerpos de agua son diferentes. ¿Por qué? Porque bueno, aquí y además aquí vemos en estas islas del mar Mediterráneo tienen el mismo color que ¿no? Que el más bajito. No, perdón, no el más bajito. Que este color, ¿no? Hay una diferencia entre 12 y 16 grados Celsius. ¿Por qué? Porque vemos que hay una relación entre que este cuerpo de tierra es mucho más grande y por eso aquí no hay tanta... sí es influenciado por el agua, pero no tanto. Sí es más, más radical el cambio. Y además, a ver, porque este no es de este color. Si es una isla, debería de estar incluso de color amarillo. Porque aquí este cuerpo de agua del océano es mucho más grande que el cuerpo de agua del mar Mediterráneo. Entonces, como les comentaba, entre más grande sea el cuerpo de agua, más influencia tiene, y entre más pequeño sea el cuerpo terrestre, más influenciable es para la continentalidad, ¿sale? Para la regulación del clima. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Bien. Bueno, vamos a ver estas partes de las corrientes, del efecto Coriolis, etcétera, pero lo vamos a ver un poquito externamente, ¿no? No lo vamos a explicar tan a fondo porque lo van a ver en el siguiente semestre cuando vean lo del agua y porque tenemos que ver también lo del ciclo biogeoquímico, ¿no? Ok. Bien. El efecto Coriolis. ¿Qué es el efecto Coriolis? Bueno, es una fuerza producida por la rotación de la Tierra. Sabemos que la Tierra va a estar rotando. Y entonces tiende a desviar las masas de agua y de viento hacia la derecha o la izquierda, dependiendo de en qué hemisferio se encuentre y en qué parte del planeta se encuentre, ¿no? A la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur. Este efecto consiste en una existencia de una aceleración relativa del cuerpo de dicho sistema de rotación. Ok, el efecto Coriolis es como si tuviéramos un vaso con agua, no muy lleno, y lo empezamos a girar hacia la derecha. Vemos que el agua también va a empezar a girar.
estamos moviendo el vaso, y si no existiera este efecto en la física, pues el agua se quedaría estática, ¿no? Pero pues obviamente se va a empezar a mover con nuestro movimiento del vaso. Entonces lo mismo el planeta es como el vaso y va a girar, y entonces también van a girar el agua y el viento por consecuencia, ¿no? Hacia donde esté girando el planeta. Ahora, como la Tierra no es un vaso, no es algo que esté así, sino es algo redondo, es una esfera con agua, y además está inclinada, por eso la rotación va a ir hacia un lado o hacia el otro, dependiendo del hemisferio en el que nos encontremos. ¿Por qué? Porque a pesar de que está girando, de todos modos la fuerza de gravedad va a hacer que el agua también esté pegada hacia adentro, hacia el centro de la Tierra. Entonces, eso va a hacer que haya diferentes direcciones. Cuando giramos nuestro vaso, toda la gravedad obviamente va a ser hacia abajo. No va a haber un punto en el que vaya hacia la derecha porque haya gravedad hacia aquí, o hacia la izquierda, o hacia arriba, por la gravedad, sino que siempre va a ser hacia abajo. La gravedad siempre va a dar hacia abajo. Pero en la esfera, pues obviamente la gravedad va a dar hacia el centro. Y entonces, dependiendo de dónde nos encontremos, va a ser diferente. Entonces, bueno, este efecto Coriolis, que es provocado por el movimiento de la Tierra y su inclinación y su inclinación, va a hacer que el agua y las masas de agua y viento vayan hacia un lugar o hacia el otro. Giren hacia un lugar o hacia el otro. Ahora, este efecto Coriolis va a provocar que haya una circulación atmosférica de vientos diferentes. El efecto Coriolis, aunado a la cantidad de luz que va a llegar por parte de la inclinación de la Tierra, por el hemisferio en el que se encuentre. Es decir, ya vimos que esto va a hacer que se mueva, ¿no? El giro. Y también ya vimos que el aire caliente siempre va a subir y el aire frío va a bajar. Eso ocurre aquí en la playita, etc. También va a ocurrir en nuestro planeta a nivel de vientos generales. Entonces, va a estar girando la Tierra, va a estar inclinada, y además va a recibir diferente cantidad de calor dependiendo del lugar en el que se encuentre. Es decir, aquí va a recibir más calor porque está en el ecuador, y aquí va a recibir menos calor. Entonces el viento frío va a llegar por aquí y se va a mezclar con el viento caliente. Y entonces el viento caliente va a ir hacia acá, el viento frío por acá, y entonces cuando se encuentran va a haber una mezcla, y entonces los vientos se van a estar moviendo. El frío va a ir hacia donde va lo caliente, y cuando se caliente lo suficiente va a ir hacia donde va lo frío para volver a enfriarse, y cuando llega lo suficientemente frío va a volver a bajar, a volver a calentarse hasta que llegue lo suficientemente caliente para volver a enfriarse. Entonces esto genera aire húmedo y caliente en ascenso, y aire frío y seco que desciende, y entonces hace células de viento. Y entonces esto provoca que este aire frío y seco vaya a descender, vaya aquí abajo, y entonces cuando se caliente lo suficiente va a subir, y se va a encontrar con este que viene más frío, y este es más caliente, y se van a encontrar, y van a hacer un intercambio de gases y de temperatura, lo que va a generar varias corrientes. Digamos que estas celdas se encuentran encima de todo nuestro planeta. Aquí, 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 acá, 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 y acá, y acá, y acá. Entonces todas estas células, ¿sí? de viento,
van a moverse por la Coriolis y además van a estar intercambiando temperaturas y van a estarse moviendo de un lado a otro y por eso va a haber cambios de presión y van a generar los vientos más rápidos o más lentos en nuestro planeta. Y si lo juntamos con los cuerpos terrestres, pues otra cosa también se hace, ¿no? Porque no todos van a ir a la misma velocidad, porque al momento de encontrarse con una montaña, etcétera, o con una superficie terrestre, se va a alentar, se va a hacer más lento. Es decir, aquí los vientos van más rápido porque no tiene nada con lo que chocar y disminuir, y aquí los vientos van a ir un poquito más lentos porque chocan con la tierra. Pierden la aceleración. Entonces, bueno, eso es lo que nos hace que cambie el clima. Que tengamos diferentes estaciones, diferentes temporadas de humedad, diferentes temporadas de lluvias y de secas, entre otras cosas. Vamos bien hasta aquí, más o menos. Yo sé que es un poquito revuelto, pero así funciona nuestro planeta. Y pues estoy tratando de no ir tan profundamente al tema, pero más o menos se entiende, ¿no? Que los vientos van a cambiar porque nuestro planeta gira y porque hay diferentes temperaturas. Bien. Ok. Ahora, aparte de que estos vientos se mueven, también se van a mover las corrientes oceánicas. El agua también se va a mover. Así como les dije que con la Coriolis se va a mover el viento, también el agua. ¿Vale? Entonces, y se va a mover por el efecto Coriolis y también por el efecto del viento. Si hemos visto un lago o una pila de agua o un vaso, si vemos que está soplando el viento, vemos que el agua pues se mueve hacia donde va el viento. Y estas celdas de viento son enormes, son muy fuertes. No es el airecito no es la brisita que nos da de repente, sino que son los nortes o los vientos alisios, son vientos muy fuertes. Entonces, son tan fuertes que son capaces de mover también el agua superficial de los océanos. Entonces, las corrientes marinas son masas de agua que se desplazan a lo largo de los océanos y van a recorrer grandes distancias en diversas profundidades, ya sea superficiales y profundas, y tienen direcciones específicas y sus patrones de movimiento y trayectorias son conocidos. Estos se deben a la rotación de la Tierra, los vientos y la localización de los continentes. Si bien el viento sí va a chocar con el continente y va a desacelerarse, el agua pues todavía más, ¿no? Cuando se encuentra con el continente pues gira hacia otro lado, no va a pasar el continente, ¿no? No es físicamente posible. Entonces, cuando una corriente viene y se encuentra con una masa de tierra, pues va a tratar de llegar al otro lado, ¿no? Porque vienen con mucha fuerza. Es como cuando vemos un río, ¿no? Y vemos una roca en medio del río, cuando viene aquí el agua, pues no, y no es muy alta, pues no va a pasar a través de la roca, ¿no? O encima de la roca, no es tan fácil. Lo más posible es que el agua dé vuelta a la roca, para volver otra vez a su dirección. Lo mismo pasa con el continente, es la roca, y pues el agua es el agua, ¿no? Del océano. Ok. La corriente superficial, la corriente del océano. Y bueno, tenemos corrientes cálidas y corrientes frías. Y también va a haber aquí un intercambio entre el agua cálida y fría. Aquí tenemos una lista de todas las corrientes, las corrientes principales de nuestro planeta, 31. Por ejemplo, aquí está la 15, pues es la corriente del ecuatorial del Atlántico Norte, y esta 14 es la del Golfo, que deriva en la corriente 16, que es el Atlántico Norte. Y si nos damos cuenta aquí, las corrientes cálidas, la mayoría se encuentran en el centro, pero sí llegan hasta el norte. Y aquí, cada vez que van más hacia los polos, o en el sur, hacia los polos, pues se van enfriando y entonces van a llegar a formar parte de la siguiente corriente. Toda el agua va a ser la misma, es decir,
las moléculas de agua que se encuentran aquí, en algún momento también se van a encontrar acá, y luego acá, y luego acá, y luego acá, y luego acá. No es que las corrientes calientes siempre se queden calientes y las frías siempre frías, ¿no? Sino que las moléculas de agua van a ir cambiando de temperatura dependiendo de la corriente en la que se encuentren y la zona. Entonces, bueno. Ok. Bien. De estas corrientes de agua, como se mencionó anteriormente, hay superficiales y profundas. ¿Por qué? Porque las corrientes de viento, pues bueno, nada más se encuentran en nuestra atmósfera y ya, ¿no? Pero las del agua se encuentran aquí y también más profundamente. Sabemos que tenemos lugares muy profundos en el océano, tan profundos que llega un punto en el planeta, o bueno, que dejan de ser influenciadas por el viento. Digamos que más o menos por aquí ya no hay, el viento es tan, sí puede ser muy fuerte, pero ya el agua es tan pesada aquí abajo que pues no la puede mover. Aquí sí todavía mueve el agua, pero aquí abajo ya no se mueve, por eso se mueve mucho más lentamente. Las corrientes profundas sí se mueven, pero se mueven muy lentamente. Entonces, y van a ser más frías. De todos modos, van a seguir chocando con el continente, por un lado, y van a seguir intercambiándose con el agua caliente. Ahora, todas las corrientes superficiales obviamente van a ser mucho más calientes que las corrientes profundas. ¿Por qué? Porque todas las corrientes superficiales, aunque se encuentren en el polo norte, obviamente van a tener más influencia del sol que aquí. Hay la luz puede llegar y los rayos solares pueden llegar hasta cierto punto, hasta cierta profundidad del agua. No van a llegar hasta el abismo, por eso el abismo es tan oscuro y tan frío y hay tanta presión. ¿Por qué? Porque obviamente el agua pues es pesada y entre más abajo te encuentres pues más peso vas a recibir. Entonces bueno, ok. Bien, entonces el movimiento de estas corrientes dependen de diferentes cosas. Las profundas van a moverse debido a los cambios de temperatura, como les comentaba, la salinidad y la densidad. Entre más sal hay, pues también es más denso. Por eso se dice que es más fácil flotar, por ejemplo, en el agua salada, en el mar, que en el agua dulce, ¿no? En un río o en un lago o en una alberca. Entonces, entre más sal y más denso, pues más abajo se va a ir el agua, y si es menos salada, pues va a subir más, ¿no? Va a tender a subir más. Y en el camino en el que bajan o suben, se van mezclando con los menos y más salados. Ok. Mientras que las corrientes superficiales van a cambiar, van a moverse debido más que nada a la rotación de la Tierra. O sea, los profundos sí se mueven por la rotación de la Tierra, pero no tanto, no es lo que la influencian principalmente. En cambio, las superficiales sí. También dependen de los vientos, como se veía ahí arriba, en la anterior diapositiva, y la localización de los continentes. Ok. Ahora, estas corrientes tienen, aparte de que ayudan a regular el clima, tienen un papel muy importante en los ciclos biológicos. Si recordamos arriba, la biosfera también es parte de nuestro sistema atmosférico. Entonces, bueno, primero vemos cómo se mueven las corrientes profundas con agua fría y agua caliente. Aquí tenemos a nuestro continente. Esta es una corriente muy profunda de agua fría, y que esta es una corriente más superficial. Digamos que hasta aquí es la superficial y todo lo demás es una corriente profunda. Estas se van a mover horizontal y también verticalmente hacia el fondo oceánico a más de 100 metros bajo la superficie de agua. Ok.
Entonces, llega aquí el agua caliente, se va enfriando, generalmente pues aquí están los polos, es donde más se enfría, y una vez que llegan aquí, van a bajar, se enfrían lo suficiente para que empiece, entre más fría el agua, más va bajando, y entre más se vaya calentando, más va a subir, ok. Por ejemplo, aquí tenemos también, ¿no? Los mares polares, tenemos el viento, y entonces esta agua fría, pero no tan fría, va a empezar a bajar porque cada vez se va enfriando más. Y esta agua densa, fría y salina va a mantenerse aquí y se va a mover más poco a poco. Digamos, por un ejemplo, no sé velocidades exactas, pero digamos, ¿no? Aquí arriba se mueve a 10 kilómetros por hora, bueno, no, 20 kilómetros por hora. Por hora. Y aquí abajo es tan densa, bueno, aquí en medio ya se mueve a 10 y aquí abajo es tan densa que se mueve a 1 kilómetro por hora. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con las surgencias? ¿Qué es una surgencia? Bien, esta agua fría, en algún momento va a llegar, cerca de algún continente y va a chocar, va a chocar, como vemos aquí bajo el agua, el agua fría, pero en algún momento pues tiene que volver a subir y va a chocar con un continente. Aquí llega, choca, y sube, pero el agua nunca va a ir sola, el agua va a llevar, como hemos visto con los ríos, por ejemplo, arrastra tierra, arrastra animales, arrastra muchas cosas, ¿no? Entre esas cosas, entre estos animales y tierra, ahí se encuentran muchos nutrientes. Y entonces, cuando cuando un cuerpo de agua llega y choca con el continente, trae todos estos nutrientes que van arrastrando desde el fondo del océano, donde casi nadie los consumen pocos organismos. Y entonces se va acumulando todos los peces muertos, y bueno, todos los nutrientes de estos peces muertos, etcétera, ballenas, desechos de los continentes, etcétera, y van a llegar a la superficie. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Los microorganismos, como las microalgas y el zooplancton, los animales microscópicos, van a encontrar todos estos nutrientes aquí y se van a dar un festín. ¿Y qué pasa cuando los organismos comen bien? Se pueden reproducir bien. Y entonces aquí es donde empieza todo nuestro ciclo biológico. Es donde empieza a ver la circulación de los nutrientes. Sabemos que primero se comen a las microalgas y luego se los come el krill y luego se los comen los camarones y luego se lo comen peces pequeños y luego más grandes, y luego los tiburones y luego las ballenas también se comen el krill, etcétera, etcétera. Entonces nosotros dependemos de estas urgencias. Surgencias, no urgencias, de estas surgencias que llevan muchos nutrientes de parte arrastrados de muchos lugares del mundo. Y entonces, también, por eso son muy importantes nuestros polos, nuestros casquetes polares, tanto sur como norte. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, pues bueno, tenemos nuestras corrientes de agua. Y entonces, no sé si han escuchado, del boom de algas. ¿Qué pasa aquí? O de la nieve marina. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues el agua cálida, vemos que se va siempre arrastrando hacia donde está lo más frío, ¿no? Aquí y acá. Lleva los nutrientes. Y luego, aquí en el norte o en el sur, solamente durante 6 meses o 3 meses, 6 o menos meses, va a haber luz solar. ¿Qué necesita una planta para crecer? Necesita nutrientes, el sustrato,
y luz, una planta. Ahora, un alga también necesita eso y agua, ¿no? Ok. Entonces, el agua, pues para las algas siempre está ahí, ¿no? Congelada o descongelada. Pero ahí está el agua. Entonces ya tenemos el agua. Los nutrientes van a ir llegando poco a poco. Pero les hace falta el sol. Entonces, cuando los nutrientes y el agua son derretidas por el sol en esos meses de iluminación y también está el sol que se necesita, las algas empiezan a comer y hay un boom de algas. Se empiezan a reproducir muchísimo. Y entonces, ¿qué pasa cuando se reproducen? Empiezan a producir muchísimo oxígeno y entonces todos empiezan a comer y empieza a haber todo nuestro ciclo de vida, ¿no? Pero todos los que nacen también tienen que morir y todos los que comen tienen desechos. Entonces, tenemos aquí nuestro boom de algas, aquí todos están viviendo, están comiendo, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a morir algunos. ¿Y qué pasa cuando mueren? Se descomponen. Y la descomposición necesita de oxígeno. Y entonces ese oxígeno, en vez de que ya vaya a parar a otros lados, se empieza a reciclar en el mismo lugar. Y entonces empiezan a haber toxinas, bueno, no tanto siempre toxinas, pero sí, empieza a haber más nutrientes, etcétera, y menos oxígeno. Entonces cada vez va habiendo menos oxígeno, más muertes, se empieza a descomponer todo. Y además cada vez va habiendo menos luz, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí muchos organismos que murieron. Bien, esto es un ciclo natural. Cuando se ve excedido en su ciclo natural, pues hay afectaciones, pero en sí es un ciclo natural. ¿Qué pasa con todos estos que murieron y se descompusieron? Quedan como nutrientes, ¿no? Y entonces se congelan en los meses de frío y vuelven a ser arrastrados por otras corrientes y llegan a otros lugares para que haya más booms de algas, ¿no? Y siga el ciclo. Pero muchos se quedan congelados y se quedan aquí, para que al próximo año que se vuelva a derretir, estos nutrientes puedan ser consumidos por las algas que estaban aquí en estado de hibernación, por decirlo así, y también las algas que se ven arrastradas por las corrientes marinas. Y entonces el ciclo va a continuar. De estos ciclos depende toda la vida marina y también toda la vida del planeta para alimentarse. ¿Por qué? Porque recordemos que las algas son el 50% de nuestro oxígeno, producen el 50% del oxígeno y además, pues bueno, los ciclos hacen que haya mucha agua. Muchos nutrientes que recorren. Entonces todos los camarones, el pescado que comemos del mar, del océano, las ballenas, los tiburones, los arrecifes, todos ellos dependen de estos pequeños ciclos y de estas corrientes profundas y superficiales de nuestro planeta. Entonces, bueno, más o menos vamos bien. Y esto pues también pues va a ser cambios de temperatura, como que estábamos hablando del clima, pero pues también tienen que ver mucho con el ciclo biológico de nuestro planeta. Ok. Entonces hasta aquí todo correcto, ¿sí? A ver, permítanme. ¿Hay alguna duda por el momento? Ok. Bien, jóvenes. Ok. Bien, entonces ya vimos de los factores que influyen en el clima. Vimos la latitud, orografía y altitud, continentalidad, corrientes oceánicas, circulación atmosférica y nos falta la vegetación, que es la última, pero no, como dicen, no es la menos importante. ¿Por qué? Porque la abundancia de la vegetación disminuye el calor, lo regula mucho más y hace que se produzcan más lluvias. Si no tuviéramos esta vegetación, no hubiera una regulación climática
tanto de humedad como de temperatura, y no hubiera un cambio de nutrientes y de oxígeno y de elementos en nuestro planeta, nuestros ciclos se verían afectados. Ahorita vamos a ver lo de ciclos biogeoquímicos. Y entonces por eso es tan importante, aunque parezca poco, pues nosotros sabemos que la falta de vegetación ha hecho muchos estragos en nuestro planeta. Por eso, por ejemplo, ahorita en enero, entre otras cosas, está haciendo muchísimo calor, ¿no? No es normal que haga tanto calor a estas alturas del año, ¿no? Debería de estar haciendo frío, pero no lo es. Aparte de todas las emisiones de carbono que están, pues ahorita pues surgen de nuestra actividad humana, también la falta de vegetación hace que haya una desregulación. Entonces, bueno, ok, ahora vamos a ver la clasificación del clima, para que vean más o menos cómo tienen que hacer su cuadrito, que pues no se los he subido, yo sé, pero más o menos que tiene que venir. Ok, aquí, pues bueno, el climatólogo alemán Vladimir Köppen en el 84 y Rudolf Jäger describieron los tipos de clima en una serie de letras que nos van a indicar el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones. Así como en el caso de ¿cómo se llaman estos? Los tipos de vegetación, igual el clima, pues bueno, se va a clasificar por la temperatura, el comportamiento de la temperatura y las precipitaciones a lo largo del año. Y no solo qué tanto llueve y qué tanto no, o qué tanto calor hace y qué tanto no, o qué tanto llega a enfriar, sino las temporadas en las que o llueve más, o enfría más, o hace más calor, o hay sequía. Entonces, la vegetación natural, como les comentaba, tiene una clara relación con el clima. Los parámetros para determinar el clima de una zona son las temperaturas y precipitaciones medias anuales y mensuales, y la estacionalidad de la precipitación. Si es en invierno, si es en primavera, si es en otoño, si es en verano, si es a mitades de año, si es cuando hay vientos alisios o cuando son los nortes, etcétera, ¿no? Si los afectan los nortes o los vientos alisios, entre otras cosas. Divide los climas del mundo en 5 grupos principales: el tropical, el seco, el templado, el continental y el polar. Y los va a identificar por una primera letra mayúscula: A, B, C, D y E. Bien, cada grupo se divide en subgrupos y cada subgrupo en tipos de clima. Los tipos de clima se van a identificar con un símbolo, de 2 o 3 letras, dependiendo de qué tan específico es. Ok, entonces, la segunda letra nos va a hacer referencia al régimen de precipitaciones. F es ecuatorial, M monzónico y W sabana. En el caso de los climas tropicales. Entonces, cada clima, cada grupo principal va a tener una segunda letra dependiendo de qué clima sea, el primero. Y luego tenemos la tercera letra. Ok, bien, entonces tenemos, ¿no? En los tropicales, tenemos el ecuatorial, el monzónico y el de sabana. Los ecuatoriales son que no tienen ningún mes de precipitación por debajo de los 60 milímetros de agua. Es decir, prácticamente llueve todo el año. El monzónico, tienen un mes que llueve menos. Y si la precipitación del mes más seco es superior a esta fórmula que se hace, ¿no? Se diferencia de la sabana porque si la precipitación es inferior a esta fórmula, entonces es sabana. Entonces, se toma el mes, todo el año debe de llover bastante, pero el mes más seco, permítanme. En el mes más seco,
aún así debe ser superior a este índice. Y si no, si es sabana, debe de ser inferior a este índice, ¿ok? Entonces, tenemos aquí que del grupo A están los siguientes tipos de clima: el ecuatorial, el monzónico y el de sabana. El ecuatorial es cálido y lluvioso todo el año sin estaciones. Es parejo, ¿no? El clima de la selva lluviosa, básicamente, del bosque tropical perennifolio. Y bueno, se da en el Ecuador hasta los 10 grados de latitud y hasta los 25 grados en algunas zonas orientales. El clima de la cuenca amazónica, cuenca del Congo o parte de la zona Indo-Malaya en Asia. El monzónico es igual, cálido todo el año, pero tiene una estación seca corta, y luego tiene una húmeda con fuertes lluvias. Aquí es el clima de los bosques monzónicos. Son bosques donde de repente llueve muchísimo, pero hay veces que se calma, ¿no? ¿A dónde se encuentra básicamente Es en el oeste de África, todo el sudeste asiático, donde pues se representa bastante bien en Tailandia e Indonesia. Si hemos visto, por ejemplo, documentales o películas, nos podremos, o bueno, quien haya tenido la suerte de ir hasta ahí, ojalá algún día yo pueda viajar ahí, se ve bastante interesante, pero bueno, hemos visto, generalmente en la tele, que en la India llueve muchísimo, por ejemplo, o en Tailandia y en Indonesia. Si hemos visto esa película de Forrest Gump, cuando o cuando hablan de la guerra de Vietnam, hablan mucho de que llovía demasiado. No sé si alguno de ustedes recuerda la película de Forrest Gump, cuando el protagonista, Forrest, se va de soldado a pelear en la época de Vietnam, en la guerra de Vietnam. Y dice que un día empezó a llover y llovía muchísimo. Día y noche llovía. Pues así es ahí en esos lugares, ¿no? Hasta que un día dejó de llover. Esa sería su estación más seca. Que sí va a ser seca, pero no tanto. Entonces, pues bueno, aquí está bastante bien representada, ¿no? Luego tenemos el clima de sabana, que es cálido todo el año. Nos damos cuenta entonces que el clima tropical es que son húmedos, ningún mes con temperaturas medias inferiores a 18 grados. Son bastante cálidos. Son húmedos y cálidos. Los tropicales. Y este clima es propio de la sabana. ¿Qué sabana conocemos? Pues la que más conocemos es la africana, ¿no? Va apareciendo conforme nos vamos alejando del Ecuador. Tenemos aquí nuestro planetita, este es el Ecuador, y más o menos por aquí lo empezamos a conocer, por eso tenemos esto en África, pero también lo tenemos en Cuba, en Brasil, África tropical, como dice aquí, y gran parte de la India. Ok. Entonces aquí sí ya tenemos un poco tiempos más secos, pero también tenemos tiempos muy lluviosos. Si hemos visto documentales de África, pues bueno, vemos la sabana africana, cómo se van moviendo, y por eso de esto derivan también mucho las grandes migraciones. Las cebras, los elefantes, las jirafas, todos estos animales van a migrar de un lugar a otro en busca de alimento, porque cuando llueve pues hay más comida, ¿no? Crecen los pastos. Ok. Luego tenemos los climas secos. Un momentito, permítanme. Ok, los climas secos, donde aquí las precipitaciones, las lluvias son más anuales, y van a ser inferiores a la evapotranspiración potencial anual. La evapotranspiración es cuando las plantas y en general la tierra empieza a evaporarse el agua de estos lugares, y va otra vez a la atmósfera. Por eso vemos el rocío de la mañana, por ejemplo, ¿no? Cuando hay este intercambio entre las hojas de los árboles,
y sale agua. Entra ciertos gases, pero sale H2O, ¿no? Esa es la evapotranspiración. Entonces, aquí las precipitaciones anuales, las lluvias, son menos de lo que transpira anualmente. Entonces, bueno, aquí tenemos cuatro tipos de subclimas del clima seco. Tenemos el estepario, el desértico, que son, qué tan áridos son, y el cálido y frío, que son cuál es el régimen de temperaturas. Entonces nos damos cuenta que no solamente hablan de cuánto, la segunda letra no solamente habla de cuánto llueve, sino también de cuánto no llueve, o qué tan brusca o qué tan cambiante o qué tipo de temperatura va a tener. El caso es que aquí son secos. Entonces tenemos el cálido es una temperatura media anual de más de 18 grados y el frío de menos de 18 grados. El estepario es donde la precipitación total anual es menor al umbral, pero superior a la mitad del umbral. Es decir, es menos de la transpiración, pero menos de la mitad de la evapotranspiración. Este clima, o sea, sí es seco, pero no tanto, por decirlo así, ¿no? Este clima es también llamado de algunas regiones Mediterráneo seco, ya que muchas veces se da en zonas de transición entre un clima mediterráneo a uno desértico. Y el desértico es la precipitación total anual, perdón, aquí la precipitación total anual es menor a la mitad de la evapotranspiración. Ok. Entonces, bueno. Tenemos aquí el estepario cálido, donde los inviernos son suaves y los veranos cálidos o muy cálidos y las precipitaciones son escasas. La vegetación natural es la estepa, lo que va antes del desierto, así como que sí hay un poco de pasto, algunos arbustos, etcétera, ¿no? Es decir, más o menos un matorral xerófilo, un poquito menos, ¿no? Un poquito más, un poquito menos seco tal vez, ¿no? Entonces, se ven los trópicos y subtrópicos, en el límite de desiertos subtropicales, en el extremo sudeste de la península ibérica, ahí por España, Marruecos, costa del sur de California, el Kalahari y zonas del interior de Australia. Mientras el estepario frío, bueno, aquí los inviernos sí son muy fríos, al contrario del cálido, y los veranos pueden ser templados a cálidos. Como indica acá, pues sí es mucho más frío, ¿no? Y aquí mucho más caliente. Las precipitaciones también siguen siendo escasas y también, pues la vegetación natural es la estepa, ¿no? Aquí esto se suele ver en lugares, latitudes templadas y lejos del mar, y en zonas del interior de Norteamérica, no solo Estados Unidos, sino México y Canadá, pero al interior de Norteamérica, más continental, en el interior del Valle de Ebro, interior de Irán y estepas del centro de Asia, ¿no? Vámonos un poquito más rápido, para por lo menos terminar con lo del clima. Y pues bueno, tenemos el desértico, aquí igual son inviernos suaves, y desértico frío, que son inviernos más fríos. Entonces tenemos aquí, en vez de tener una segunda letra, aquí ya tenemos 3 letras como nos damos cuenta. Como lo mencionaban aquí arriba, tenemos la primera letra que es en mayúscula A, B, C o D, para decir si es tropical, seco, templado, continental o polar. Y luego tenemos el subgrupo, y el subgrupo tiene un tipo. Entonces son climas identificados por 2 o 3 letras. Si nos damos cuenta, el tropical solo tiene 2. Aquí el tropical es cálido y húmedo, pero es ver qué tanto llueve, ¿no? F, M o W. En el seco ya tenemos
tres climas. Es seco, B, y puede ser estepario o desértico, ¿no? Vamos a usar otro color. B, y puede ser estepario o desértico. Y cada uno de ellos puede ser frío o cálido. H o K. Igual aquí, H o K. Entonces, por eso tenemos 4 tipos de clima, de subclima. Aquí en los climas templados, pues bueno. Ok, estos van a ser húmedos, con temperaturas media del mes más frío de menos 3 grados Celsius, o 0, y lo más cálido va a ser superior a 10 grados, más o menos unos 18 grados Celsius, ¿no? Esto sería algo templado. Su segunda letra es S, que sería un verano seco, W, invierno seco, o F, húmedo. Entonces vemos que la segunda letra habla de qué tan húmedo o de qué tantas precipitaciones hay. Y la tercera letra nos va a decir las temperaturas: subtropical, templado y frío. Entonces vemos, verano seco es el verano seco con un mínimo de precipitaciones marcado. La precipitación del mes más seco en verano es inferior a 1/3 del mes más húmedo. Es decir, si son 60 milímetros, que bueno, es mucho, pero bueno, son 60 milímetros en el mes más húmedo, entonces aquí la precipitación debe ser menos de 20 milímetros. Y algún mes tiene precipitación inferior a 30 milímetros, por ejemplo, ¿no? Aquí dice. En el invierno, aquí en el invierno seco, pues tiene que ser seco, la precipitación del mes más seco de invierno es inferior a 1/10 parte de la precipitación del mes más húmedo. Es decir, en la letra W, el mes más seco tiene que ser menos de 6 milímetros. Y en húmedo, bueno, no es ni S ni es W. Sus precipitaciones son suficientes a lo largo del año y no tiene estación seca. Aquí todo el año son entre 60, 40, 50 milímetros, ¿no? Ok. Y bueno, en cuanto a las temperaturas, en verano, arribará invierno antes en verano. El verano es caluroso, pues se superan los 22 grados Celsius. De media del mes más cálido. Las temperaturas superan los 10 grados al menos 4 meses al año. En el templado no va más de los 22 grados Celsius. Aquí sí va más de los 22, aquí no va más de los 22. Y las temperaturas de todos modos van a ser más calientes de 10 grados por lo menos 4 meses al año. Y en el frío, pues bueno, el verano es frío también. Menos de 4 meses al año, la temperatura es más de 10 grados Celsius. Es decir, que 9, 10 u 11 meses al año no va a subir de los 10 grados. Ok. Luego tenemos los climas continentales, que van a tener inviernos muy fríos. ¿Por qué? Pues recordemos que no van a ser tan regulados por la influencia del agua, del mar, de los cuerpos de agua grandes. Entonces, los climas continentales o de inviernos muy fríos son húmedos, con temperatura media del mes más frío menor de 3 o 0 grados, y la temperatura del mes más cálida superior a 10 grados. Entonces, este es el grupo D. Y bueno, también hay una letra extra que sería inviernos extremadamente fríos, que dice que hay por lo menos 3 o menos meses con temperaturas, que hay 3 o menos meses con temperaturas que van sobre los 10 grados, calientitos, y una temperatura media del mes
más frío de menos 38 grados Celsius. Son lugares muy fríos, por eso dicen extremadamente fríos. Entonces, si recordamos el F, el W y el S, invierno seco, verano seco, húmedo, o estepario desértico, es decir, dependiendo de qué tanto llueve, ¿no? Y qué tan frío es, o si es extremadamente frío. Entonces tenemos climas continentales de verano cálido, o continentales de verano seco, o continental subártico boreal, o climas continentales subárticos con inviernos extremadamente fríos, ¿no? Como vemos aquí también, pues bueno, se encuentran ya en lugares muy cerca, más estos, de los polos, por ejemplo, este es en el nordeste de Siberia, ¿no? Cada vez que en estos climas nos vamos acercando, nos vamos alejando más del Ecuador y nos vamos acercando más a los polos, ¿no? Y finalmente llegamos a los climas polares, donde tenemos el grupo E, ningún mes con temperaturas de más de 10 grados Celsius. Que bueno, es preocupante que hay algunos que están más allá, pero bueno. Tenemos entonces, tiene dos tipos de climas, la tundra, y los hielos perpetuos. Entonces, aquí las temperaturas son, la temperatura del mes más cálido es entre 0 y 10 grados, ¿no? Y aquí, del mes más cálido es menos de 0 grados. O sea, pues como son hielos permanentes, pues bueno, tiene que ser menos de 0 grados, lo más caliente que haya. Aquí no hay ningún tipo de vegetación, es el clima de los hielos permanentes, ¿no? Y aquí en la tundra sí llega a haber algunos musgos y hierbas cuando la temperatura media supera los 0 grados, porque se derrite el agua. Aquí, pues bueno, se da en el extremo de Norteamérica y Eurasia, así como en las islas cercanas, y comienza a partir del límite norte de la taiga, ¿no? Y en cambio en los hielos perpetuos, pues bueno, estos son los climas de la Antártida, el interior de Groenlandia y las mayores alturas del Himalaya. Bien, ya para acabar vemos aquí los diferentes climas del mundo. Aquí polar, templado, árido, tropical, mediterráneo, montaña, ¿no? Vemos que México nuevamente tiene varios, pero estos son muy generales, tropical, de montaña y árido, ¿no? Pero obviamente sabemos que si lo subclasificamos un poco más, vemos que aquí hay algunos puntos mediterráneos, y obviamente tenemos varios lugares templados, ¿no? En las montañas. Pero bueno, estos por eso lo ponen de montaña. Ok, vemos aquí franjas de clima, ecuatorial, tropical y desértico se encuentran en esta parte. Luego las zonas de climas templados se encuentran en la siguiente región. Y finalmente las de climas fríos que están más lejos del Ecuador y más cerca de los polos, ¿no? Este mapa me gusta bastante. ¿Por qué? Porque bueno, vemos aquí, ¿no? Aquí nos dice más o menos hasta donde la zona fría, la templada y la cálida. Y más o menos en qué localizaciones se encuentran en cuanto a la latitud. Lo mismo por acá. Vemos estas líneas. Y aquí ya lo vemos con con las letras, ¿no? Tropical, seco, templado, ártico, polar. Y vemos que ya, pues como tiene las diferentes clasificaciones, tenemos un mosaico de colores. Vemos que aquí están los secos, tropicales, pero también tenemos los templados en México. Pero ya no tenemos estos fríos, ¿no? Continentales, pues no hay, nos damos cuenta. Permítanme.
Si nos damos cuenta aquí en México, no vemos, porque los continentales ya empiezan a ser moraditos, no vemos que haya continentales. ¿Por qué? Porque estamos muy influenciados, como lo vimos en la parte de México, es un país mega diverso, por diferentes océanos, ¿no? En cambio aquí ya más al norte, al norte más bien, sí tenemos extensiones de tierra que no se ven tan influenciadas porque son más amplias por el océano. Okay. Luego, pues vemos aquí también, ya con otros colores, las latitudes, medias, las subtropicales, las tropicales y las polares. Y recordemos, más o menos en estas zonas se encuentran los lugares de mayor biodiversidad. Ya no los encontramos, por ejemplo, en las latitudes medias ya es difícil encontrarlos y menos en las polares, ¿no? Las encontramos más en las tropicales y subtropicales, a menos de que el país sea bastante amplio. Y pues bueno, otra vez vemos aquí los climas de México, según Köppen, al 2016 tenemos, vamos a borrarlo, los tropicales, los áridos, los templados, bueno, áridos como secos, los templados, y aquí habla de un polar, pero son aquí como en las montañas más altas, ¿no? Aquí muy chiquito. Nos acercamos más, vemos ligeramente, ¿no? En montañas grises, ¿no? Pero pues es algo muy minúsculo, pero bueno, sí los contenemos, ¿no? Igual aquí en este mapa de la Conavio, vemos que aquí está, y se supondría que está por acá, ¿no? Pero es difícil encontrarlo en este tipo de... Bueno, por el color del mapa, ¿no? Y aquí ya es más fácil. Obviamente aquí estos están un poquito exagerados en la amplitud, nada más para señalizarlo, ¿no? Pero sí tenemos polar de alta montaña. Y bueno, aquí vemos nuevamente los de Oaxaca, cálido con lluvias en verano, semicálido, templado, semifrío, semiseco, ¿no? Perdón, sí, semiseco y seco. Ok, vamos a llegar hasta aquí en la clase. La próxima clase vamos a ver los ciclos biogeoquímicos. Entonces, vamos a ver que pues todo está conectado y vamos a ver el ciclo del agua, el del oxígeno, el del carbono, el del carbono, el del nitrógeno y el del fósforo, ¿sale? Ah, y el azufre. Ok. Vamos a ver más o menos cómo funciona en nuestro planeta, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, aclaración? Bueno, ok, pues bueno, les recuerdo, se grabó la clase, por si en algún momento no pudieron escuchar o entraron más tarde, nuevamente tienen que entrar aquí a la página de Bedania Ramírez, en el canal, perdón, de YouTube, y pues bueno, les comentaba, ¿no? No todos tienen su nombre y su portada, a veces sí se me complica un poco, pero dependiendo del día de clase, pues bueno, aquí está primero la fecha y los últimos 6 números son de la hora a la que fue la clase. De todos modos, pues bueno, pueden ir viendo más o menos. Esto se ve que no es de ustedes, de ustedes es aquí, por ejemplo. Si nada más se quieren guiar por la portada y ya
lo corroboran con la fecha y la hora. Los de ustedes siempre van a ser a las 17 o 18 horas. Son los que tienen aquí varios iconitos, varios mosaicos. O pues se ve el mapa de la República Mexicana con sus otros compañeros. Ahorita no estoy viendo mapas, entonces bueno. Este también es de ustedes, este también es de ustedes. Y pues falta este video, ¿sale? Bueno, jóvenes, pues les deseo una excelente tarde, bueno, ya noche, un excelente fin de semana, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase el 19 de enero. Y pues que estén muy bien. Si salen dudas, recuerden que las anotan y me las hacen saber la próxima clase, por favor. Ok, gracias, Laura. A ver.